de bueno, nos ha guardado, cuidado, ha protegido nuestra entrada, nuestra salida. Y así es que tenemos un Dios tan hermoso, maravilloso, que a Él sea la honra y sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recordamos lo que siempre hacemos, lo que Dios hizo hace más de 2000 años, en una época como esta. Dios nos envió a su Hijo Jesucristo, y nos unimos con otros cristianos y otras iglesias alrededor del mundo. Y Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra del Señor. Así que yo espero que usted haya tenido una bendecida semana, y que el Señor haya estado con usted, y que usted haya visto que la gloria de Dios, y que Él estuvo con usted durante esta semana. Vaya conmigo al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, y hoy vamos a estar en el verso 15 al 18. 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 15 al 18, y cuando lo tenga, por favor, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. El tema de este mensaje es la hermosura y tragedia de la amistad. La hermosura y tragedia y de la amistad. Pastor, pero ¿cómo? ¿De dónde saco ese tema? Ahorita vamos a ver, cuando leamos estos pasajes, cómo vemos la hermosura de la amistad, y también hay tragedia en ello. Dice así, comenzando en el verso 15: ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Palabra de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Que encontramos, Señor, que en nuestro caminar, Señor, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener decepciones. Algunos nos abandonarán, Señor, pero sabemos que tú has prometido que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, que muchos nos dejen, Señor, tu presencia siempre estará de nuestro lado. Tu presencia, Señor, siempre nos alcanzará, Señor. Tu presencia siempre estará en nosotros, porque tu Espíritu Santo mora, vive en nosotros. Padre, en esta mañana, yo te pido que me uses, Señor. Solamente quiero ser un instrumento. Solamente quiero ser un portavoz, Señor, de tu palabra. Que no sea yo, que no sea mi conocimiento, que sea tu verdad, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mis labios. Y que esta palabra, Señor, que voy a compartir en esta mañana, Señor, sea de edificación para tu pueblo, Señor. Señor, que haya corazones dispuestos, listos, fértiles para recibir esta palabra. Y que esta palabra, Señor, lleve fruto en la vida de mis hermanos. Padre, oramos por aquellos que también están en la plataforma de Facebook, Señor, que también ellos puedan ser bendecidos a través de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Y todos decimos amén. Puede tomar asiento. Así que Pablo dice que todos lo han abandonado cuando estaba preso. Así que estamos llegando al final de la vida de Pablo. Hemos visto que ya son los últimos días, que ahora estuvo preso en una casa, ahora está en una prisión, en uno de los lugares más feos, más horribles que puede existir, en un lugar donde no existía la luz. No nos dice la palabra cuánto tiempo estuvo ahí preso, pero se cree que estuvo un buen tiempo. Y todos los que eran sus amigos a este punto ya lo han abandonado. Ahora, muchas veces también nosotros creemos que Pablo era un hombre tan ocupado que no tenía tiempo para sus amigos, para sus compañeros, pero pues todo lo contrario, porque cuando nosotros leemos cada una de sus cartas, él siempre está hablando y orando, pidiendo oración por sus amigos, sus compañeros de milicia. Así que no era un hombre que se abandonaba a las personas, sino era alguien que tenía amor, pasión por cada uno de sus compañeros de trabajo. Y algo hermoso que podemos encontrar en el libro de Romanos, esto nos da la evidencia de cómo Pablo también se preocupaba, no solamente por él mismo, sino por otros. Es que en el libro de Romanos, cuando llegamos al último capítulo, él por lo menos
menciona 30 personas que él está hablando y saludando y recordando. Pero a este momento muchos de ellos ya han abandonado. Y no sé si ustedes conozcan la historia, pero cuando llegamos a esta parte de Pablo está preso, Roma ha sido destruida, la mitad de Roma ha sido quemada. El rey Nerón él mandó quemar a la ciudad, eso se cree, ¿verdad? Los estudiosos, y mandó quemar a la ciudad. Entonces él quería buscar culpables. Él quería un chivo expiatorio. ¿Y qué más que los cristianos? Entonces este rey le echó la culpa a los cristianos y comenzó la persecución. Así que posiblemente cada uno de estos hombres habían abandonado a Pablo por temor al rey Nerón. Y esta es la parte de Asia. Mija, ahí hay una foto, no sé si me la puede poner a un mapa. Y quiero mostrarle más o menos el área donde él había estado, donde él menciona que estos Figelo y Hermógenes lo habían abandonado. Si encuentran el mapa, está ahí en el programa al principio. Así que, hermanos, podemos ver que Pablo tenía un corazón por cada uno de sus amigos. Está en la parte de arriba, mira. Ahí cuando empieza el programa, después de los cantos, por ahí estaba. ¿No? ¿No apareció? Quería mostrarles el área toda donde Pablo anduvo predicando el Evangelio, donde tenía sus amigos, sus compañeros de milicia, toda esa área, y cada uno de ellos lo habían abandonado. Excepto Timoteo, todavía sabemos que tiene una relación con él, y él anima, insta a Timoteo para que siga adelante, y alguien más que sabemos que está con él ahí en este momento difícil. Este otro hombre que está ahí, que se llama, ya lo perdí el nombre, pero el que nunca lo ha abandonado, siempre ha estado con él, dice que lo buscó por el Cífero. Está con Pablo ayudándole, dándole soporte, no solamente emocional, sino también espiritual. Así es que este pasaje nos habla de que entre los cristianos es algo hermoso, pero también vamos a tener tragedias. Quiero hablar dos verdades de este pasaje. Y número uno es, si vive lo suficiente, usted sufrirá decepción por algunos cristianos. Si usted vive lo suficiente, usted sufrirá decepción por algunos cristianos. Mira, es el verso 15. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Hermano, yo no sé si a ti haya pasado, pero hay ocasiones que cuando tu fe está débil o cuando estás pasando momentos difíciles, circunstancias difíciles, a veces especialmente cuando llega la enfermedad y sientes que nadie te quiere, que todos te han abandonado, especialmente si estás en un hospital y que no llega nadie a visitarte. Llegaste al hospital y pasó un día, pasó otro día y nadie llegó a visitarte. Pero una de las cosas, a veces nosotros tenemos la culpa porque muchas veces vamos al hospital, vamos a emergencia y ni siquiera le avisamos a nadie que estuvimos en el hospital. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Alguien salió del hospital, 2, 3 días en el hospital, y hermano, ¿por qué no me avisó? Es porque estaba ocupado y no pensé que usted iba a venir. No. Una de las cosas que me encanta a mí es, si sé que alguien está enfermo, me gusta ir a ver al hospital. Porque cuando yo he estado en el hospital, alguien siempre me ha visitado y eso me anima, me trae fuerza, me da alegría de saber que alguien se preocupa por mí. Pablo no está en un hospital, está en una prisión, pero nadie lo visita. Lo otro es que no sabía ni dónde estaba, pero este siervo dice que él comienza a buscarlo y hasta lo que lo encuentra. Pablo dice, todos me han abandonado. La pregunta es, ¿por qué? Ya les acabo de dar el contexto, ¿verdad? Es porque los cristianos estaban huyendo de una persecución que este rey Nerón estaba haciendo contra los cristianos. Así es que, por eso es que él estaba siendo abandonado. Pero algo muy importante que quiero que sepa es, Dios nunca lo había abandonado. Dios estaba con él. En el momento más oscuro que él estaba pasando de su vida, Dios estaba con él. Porque esa es la promesa de Dios. Dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa que alguien nos abandone, pero Dios siempre estará con nosotros. Dios el Padre estará con nosotros, Dios Hijo estará con nosotros, y Dios Espíritu Santo siempre estará con nosotros. Amén. Así que, hermanos, muchas veces nos sentimos solos, pero para la carne, pero espiritualmente quiero decirte que tenemos un gran equipo juntamente con nosotros. Tenemos a los más poderosos que pueden existir en el mundo que están con nosotros. Amén.
Así que no hay una manera, no hay forma por la cual nosotros podemos decaernos. Dios es tan grande, tan bueno, que dice Él: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice a Josué. Y esas palabras aplican a nosotros hoy en día. Como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo con David, como estuvo con los apóstoles, también Dios estará con nosotros en cada momento de nuestra vida. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Tenemos que creerlo, tenemos que confiar en Él. Si Él lo dijo, Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Así es que, ¿por qué nos abandona? ¿Por qué las personas nos fallan? Hay muchas razones, pero yo por lo menos quiero mencionar dos de ellas. Uno es, nos abandonan porque cada cristiano está en guerra con su propia carne. ¿Cuántos dicen amén? Nos abandonan porque cada uno de nosotros estamos en guerra con nuestra propia carne. Nosotros sabemos que tenemos que buscar a Dios, servir a Dios, pero siempre nos distraímos en el camino y queremos dar un shortcut, somos mexicanos, queremos irnos por la vía más rápida. Sabemos que tenemos que honrar a Dios, sabemos que tenemos que obedecer a Dios, pero siempre queremos hacer lo que la carne nos dice que hagamos. Cuando estamos en la fe, en Cristo, nos amamos y todo eso, pero si nosotros nos alejamos, no solamente nos alejamos de Dios, nos alejamos de todos. ¿Cierto o no? Lo que pasa es, y esto es mi experiencia personal, hace varios años, para ser exacto, en 1997, cuando todavía era en Rosario, ¿verdad? Yo me aparté de la iglesia por dificultades, situaciones que no tenían ni sentido, y comencé a alejarme un domingo, después otro domingo, después otro domingo, llegaba 2 domingos y fallaba 3. Llegaba el domingo y fallaba 4, llegó el momento que me desaparecí. Y yo decía, todos me dejaron, nadie me busca. Ni siquiera el pastor me habla, ninguno de los hermanos me habla. Pero pasaron los días y pasaron los años en ese viaje que me fui al mundial. Me aventé casi 5 años. Después me di cuenta que había alguien que siempre de vez en cuando me visitaba en el barrio, pero nadie me habla. La cosa es que no es que los hermanos nos abandonen, no es que los hermanos nos dejen, no, nuestro mismo pecado nos hace sentirnos lejos. Muchas veces los hermanos están orando por nosotros, pero nosotros no estamos accionando. Por eso es que nos sentimos separados. La oración tiene dos propósitos, siempre he dicho. Uno es oración, ora y acciona. Alguien puede estar orando por mí, pero si yo no acciono, me voy a quedar donde estoy. ¿Cierto? Es importante que nosotros veamos que muchas veces no son las personas, sino nosotros mismos nos aislamos, y cuando nos damos cuenta somos presa fácil para el enemigo o para los deseos de la carne. Amén. Así que cada cristiano tiene lucha en su vida. A veces me encuentro personas y dicen, no, yo no voy a la iglesia porque ahí me encontré un montón de hipócritas. Gloria al Señor, porque eso es lo que está yendo a la iglesia, dice mucho, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque a veces decimos que somos cristianos y no estamos viviendo lo que realmente sabemos que tenemos que vivir. Tenemos dos caras. Dentro de la iglesia somos uno y fuera de la iglesia somos otro. Y eso les dañó su relación con Dios, les perjudicó tanto a ellos que mejor prefieren alejarse de la iglesia. A veces, en vez de ser el canal de bendición, somos piedra de tropiezo para aquellos que no tienen una relación firme, fundamentada en la fe cristiana. Hermano, muchas veces vamos a ser abandonados, pero quiero que sepas que Dios estará contigo. Mira lo que dice a Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Esto es lo que Pablo dice. Os digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pablo dice, no demos rienda suelta a los deseos de la carne, sino dejemos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida. Pablo decía, yo tengo que morir todos los días a mí y dejar que Cristo es el que reine en mí, dejar que Cristo tome el control de mi vida. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Amén. Muchas veces no lo hacemos.
Estamos afanados en tantas cosas que déjame decirte que a veces le damos más libertad a la carne que al espíritu. Esto solamente sucede cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú caminas con Dios, cuando Dios es tu primera prioridad durante tu día. Amén. Tú decides qué tipo de día quieres tener. Es como cuando a la mañana te levantas, tú decides qué tipo de ropa vas a usar, qué zapatos vas a usar, cómo te vas a sentir cómodo. Cuando nosotros buscamos a Dios primero, lo más seguro es que nuestro día va a ser un día agradable. Pero cuando no buscamos la presencia de Dios, lo más seguro es que va a ser un día pésimo. Así que Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne porque son en contra de los deseos de Dios, del Espíritu Santo. Pablo dice que hay una guerra entre nosotros, hay una guerra en nuestros corazones. Hay un deseo espiritual en nosotros, pero también hay un deseo en la carne que queremos satisfacer. ¿Y sabes cuál optamos siempre? La carne, porque es más fácil, ¿cierto? Es más fácil satisfacer la carne que satisfacer el deseo espiritual. Cuando yo quiero satisfacer el deseo espiritual, tengo que someterme a la voluntad de Dios y obedecer a Dios, cueste lo que me cueste. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16 nos dice: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pero dice, tenemos que vivir de la manera que Cristo vivió, tenemos que imitar a Cristo, tenemos que anhelar la santidad, tenemos que buscar la santidad cada día. Y eso no es fácil, hermano. Buscar la santidad es lo más difícil que pueda existir, pero otra vez, quiero que me entiendan, no es difícil porque el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos va limpiando, es el que nos dice qué cosas le agradan a Dios y qué cosas le desagradan al Señor. Cuando usted está atento a escuchar la voz de Dios, cuando usted está atento a escuchar ese Espíritu que le está guiando, créame que va a ser fácil hacer la voluntad del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión que hay algo que usted va a hacer o está a punto de hacer, y dentro de usted o en su mente usted siente que alguien le dice, no lo hagas. Usted siente impulsado como, no debo de hacerlo. Ese es el espíritu que mora en mí, el que me está diciendo, no lo hagas, porque esto no le agrada al Señor. Y usted en ese momento tiene dos decisiones. Una, obedece a Dios, o desobedece a Dios y hace lo que sabe que no le agrada al Señor. La mayoría de las personas optan a hacer lo que ellos quieren y no agradar la presencia del Señor. Número 2. Vamos a ser decepcionados porque tenemos una autoconservación de nosotros mismos. Tengo un amigo, él es de Alabama, nació en Alabama, estudió en Alabama, y dice que cuando él estaba en la preparatoria, que se llama el high school, todos los días el lonche, agarraban el lonche de la escuela, pero en Alabama dice que tienen allá toman el té como agua, y nosotros acá tomamos soda, ¿verdad? Ellos toman té como agua, y dice que entonces llegó un momento que ellos tomaban té, y mucho té, y entonces dijo el director como que esto no es mal negocio, ¿no? Piden y piden, y a veces no se lo toman, sino que lo dejan. Entonces comenzó a cobrarle 50 centavos por el té, perdón, $1 por cada vaso de té, y 50 centavos por rellenarlo, por el refill. Y dice que comenzaron ellos y dijeron, no, esto como que no está bueno. Y este amigo dice que comienza una revolución. ¿Cómo es posible que nos van a estar cobrando el té? Y hizo una revolución y decía, free that tea. En otras palabras, liberen al té. Comenzó su mesa y llegó el momento que él llegó a involucrar todo el grado de la escuela. Y en la hora de noche llegaban y le pegaban a la mesa, liberen el té. Y dice, por 3 días, nadie comió el lonche en la cafetería y nadie tomó té en la cafetería. Pero después de 3 días que se da cuenta el director, ¿qué está pasando, no? Porque él no se está vendiendo el alimento. Y dice, no, pues es que este muchacho dice, hizo una revolución y ahora dice, no vamos a parar hasta que nos den el té gratis. Pues dice el director, le dijo, ok, si ustedes no comen y toman el té,
de aquí en adelante ustedes tendrán consecuencias severas. Este día, el lunes que llegó a clase, llegó tarde porque tuvo una cita en el médico. Cuando llega y se llega a la cafetería y todos tienen su vaso de té y todos tienen su lonche y dicen, ¿qué pasó? Dice, no, es que el director nos amenazó que si nosotros no comemos y tomamos té, dijo, vamos a tener consecuencias. Significa es que a veces podemos tener un grupo con nosotros, pero muchas veces ellos van a optar por lo que es mejor para ellos. Pablo lo dejaron solo, sabiendo que ellos habían prometido seguir a Cristo si era posible dar su vida, lo abandonaron. Todos en Asia lo abandonaron. A Pablo lo dejaron. ¿Qué pasó con Jesús cuando estaba en el huerto? Todos sus discípulos lo abandonaron. Hermano, significa es que algún día a nosotros nos van a dejar también. Pero quiero que sepas que alguien nunca te abandonará. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos eso en nosotros, que cuando vemos las cosas difíciles, optamos primero por ¿qué? Proteger nuestro propio pellejo. ¿Cierto o no? Y no importa quién se quede abandonado, quién se quede atrás. Así que esto fue lo que pasó a Jesús, esto le pasó a Pablo, esto le pasó a mi amigo, y esto nos puede llegar a pasar a nosotros. Lo que quiero es, hermano, prepararte para cuando ese día que te llegue, que tú tengas tu fe, tu confianza en Jesucristo y que nada pueda moverte de donde estás parado. Nuestra fe, nuestra confianza está solamente en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de mis cadenas. Timoteo era el único que tenía comunicación. A Timoteo es que le estaba escribiendo esta carta. Dice, Timoteo, no te avergüences de mis cadenas. Dice, Timoteo, no te avergüences del Evangelio. En otras palabras, no me dejes, no te olvides de mí, pero tampoco te olvides del Evangelio de Jesucristo. Hermano, cuando los momentos lleguen difíciles, no te olvides que tenemos una iglesia que te ama. No te olvides que tenemos un mensaje que predicar a aquellos que están presos todavía en el pecado. Esa es la razón por la cual estamos acá nosotros. Así que, hermanos, la decepción va a llegar. La pregunta es, ¿cómo yo la voy a tomar? ¿Voy a dejar que esa decepción me acabe? ¿O voy a dejar que esa decepción o ese abandono me fortalezca para ser más fuerte? Aleluya, gloria a Dios. Número 2. Si usted vive lo suficiente, entonces será bendecido por los cristianos. Mira lo que dice el verso 16-17. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Pablo dice, Onesíforo fue el único que estuvo dispuesto a buscarme. La pregunta es, no sabemos cuánto tiempo estuvo Pablo, pero dice que este hombre comenzó a buscarlo hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró, ¿qué hizo? Dice que lo confortó. Pablo habla claro que usted a veces tendrá muchas necesidades y alguien va a estar orando por usted. Alguien va a llegar a su encuentro y lo va a ayudar a salir adelante. Así que hay dos cosas que quiero mencionar acerca de esto. El número 1 es, los cristianos, dice que él me confortó, los cristianos proveen confort que usted y yo necesitamos. ¿Amén? No sé si a usted le ha pasado que a veces se encuentra en un momento difícil, triste, tal vez no de enfermedad, pero está un poco decaído y alguien le visita y comienzan a platicar, a charlar, y después comienzan a reír, y cuando usted termina yéndose, o la visita termina yéndose, parece que nada sucedió. Bueno, me ha pasado con mi esposa, hemos visitado familias, a veces cuando estamos en consejería, tristes, agotados. A veces uno va nomás y escucha lo que ellos dicen. No tiene ni que platicar, nomás escuchar. Media hora, 1 hora, 2 horas escuchando. Y todo lo que esta persona necesitaba era desahogarse. Cuando nos vamos, contentos, riéndose, felices,
Su ánimo se fortaleció. Pablo dice, me confortó. Y esta palabra dice, muchas veces me confortó. Y esta palabra en el griego dice, significa alma. Pablo dice, Onesíforo confortó mi alma. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nuestra alma se entristece. Llega alguien y platica con nosotros, nos revuelve ese ánimo, ese deseo de seguir adelante. Hermanos, en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos, en ellos había comunidad, en ellos había unidad, en ellos había armonía. Muchas veces, cuando vemos la primera iglesia, por eso es que ellos, en medio de la persecución, ellos salieron adelante porque no estaban solos. Amén. Nosotros tenemos que estar unidos para seguir adelante. Amén. Así que, hermanos, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero algo pasa cuando nosotros estamos reunidos. Y lo que pasa es que la presencia de Dios está en nosotros, en medio de nosotros. Y no solamente eso, algo diferente pasa. Mira, Proverbios capítulo 17, verso 22 dice, el corazón alegre constituye el buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Dice, el corazón alegre constituye el remedio. En otras palabras, un corazón que está alegre va a ser más saludable la vida de la persona. Pero un corazón triste, dice que es como cuando, no sé si a usted le ha pasado, ¿alguna vez usted se ha deshidratado? ¿Alguien se ha deshidratado? No, ¿usted sabe qué feo se siente cuando uno se deshidrata? Se siente débil, no siente fuerza. A mí me pasó algo similar, bien, hace poco, no hace ni mucho. Estábamos en el viaje para Cuba y por 2 días yo creo que no tomé agua. Ese día que íbamos a viajar a Cuba, cuando yo regresé, ya al final no nos fuimos porque nos cancelaron el vuelo. Cuando yo regresé, yo estaba bien deshidratado. Y digo, caray, me siento tan mal, tan débil. Mis rodillas como que no querían, mis coyunturas estaban secas, no tenían agua. Y así nos pasa muchas veces cuando nosotros nos separamos de la comunidad cristiana. Estamos secos. Necesitamos ese calor cristiano. Necesitamos que alguien nos dé la motivación para seguir adelante. Necesitamos de esa presencia de Dios en nuestra vida. Después que llegué a casa me tomé como 2 o 3 botellas de agua, hermano. Como a las 2 o 3 horas comencé a sentirme otra vez alegre, bien, con fuerzas. Ya podía caminar mejor. Pero si me hubiera ido todo hasta Cuba, a lo mejor me hubiera tomado todo el camino, porque algo que tengo yo es cuando yo me subo a un avión, no tomo agua. Porque no me gusta levantarme al baño del avión. ¿Quién sabe cómo me hubiera ido? Dios tiene planes, Dios es perfecto. A lo mejor me hubiera pasado lo de Cuba. Pero yo llegué a la casa y digo, esto que me está pasando no es bueno. Literalmente estaba deshidratado. Y así está el cristiano cuando se aleja, cuando deja esa relación, cuando deja de beber del agua que da vida. Se deshidrata. Dice que, mas el espíritu triste se secan los huesos. Necesitamos del agua. ¿Qué dice Jesús a la samaritana? Si tú bebes de mi agua, y nunca más tendrás sed. ¿En Juan? ¿Por qué necesitamos amigos cristianos? Necesitamos amigos cristianos porque en momentos difíciles ellos estarán con nosotros. Muchas veces, a veces lo que ponemos más nuestra confianza, a veces nuestros familiares, seres queridos, son los primeros que nos abandonan. Pero hay cristianos, hay hermanos que aman de corazón y ahí están con nosotros. Cuando nació mi primera hija, en ese tiempo yo andaba más perdido que Adán en el día de la madre. Y mi hija Marlene se enfermó de neumonía y estábamos en el hospital, mi esposa estaba sola, yo trabajaba 80 horas, 40 horas regulares y 40 horas de overtime y llegaba el lunes y yo ya no tenía dinero. Pasamos un momento difícil, en la casa no teníamos ni leche para la niña, decía, ¿dónde está el dinero? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos? Paró mi hija en el hospital la primera semana, después 2 semanas después para ir al hospital, después mi hijo volvió a regresar al hospital, mi esposa se pasó allá la semana entera solos. Cuando tenía un poquito de lonche yo iba a la visitar un ratito porque seguía trabajando. Y hay alguien que nunca se nos olvida, mi esposa y mí.
Pastor Samuel nos visitaba seguido. Y eso nunca se le olvida a mi esposa. No íbamos ni siquiera a la iglesia. Pero él iba, hablaba, nos confortaba y eso le daba energía, ánimo a mi esposa. Él decía, confía en el Señor y verás que Él tendrá la solución. Nuestra hija va a cumplir 24 años y nunca más padeció de esa enfermedad. Gloria al Señor por eso. Dios es bueno. Dios está ahí para que Dios los que le buscan. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Pablo estaba abandonado, pero había alguien que se preocupaba por él. Yo no sé si te sientes abandonado, pero hay alguien que se preocupa por ti. Algún cristiano, alguien está orando por ti. Y si no, quiero que sepas que Dios está cuidándote. Para que tú no caigas a ese pozo hondo. Y si aún cayéramos ahí, dice, de ahí nos sacará. David dice, me sacó del lodo cenagoso de la desesperación, me dio fuerzas, me dio aliento. Amén. Pablo estuvo en un momento oscuro y Onesíforo dice que él estuvo con él, confortándole. Quiero terminar con esto. Yo no sé usted, pero yo quiero gente como Onesíforo al lado de mi vida, que me conforten, que me consuelen, que se preocupen por mí. Hay muchos cristianos, pero hay ese cristiano que te ama y siempre está cuidando de ti. Tenemos muchos hermanos cristianos, pero hay alguien que siempre está pendiente de ti. Yo quiero tener gente como esa, como Onesíforo. Que Onesíforo él sabía que si lo cachaban, posiblemente lo iban a matar, lo iban a meter preso. Pero él dice, él buscó a Pablo, dice, me buscó solícitamente y me halló y me consoló, me confortó, me dio ánimo. Así es que cuando toque fondo, alguien va a estar ahí para usted. Yo esa vez les digo, yo toqué fondo. Pero alguien había ahí para consolarme. Le mencioné de mi amigo al principio. Fue el único que nunca me dejó, me visitaba, me hablaba. Y hasta después, años después, yo me di cuenta. Y cuando yo dije que estaba solo, pero alguien de la iglesia, que yo no iba a la iglesia, siempre me visitó. Onesíforo visitó a Pablo y lo confortó. Muchas veces cuando estás en esos momentos difíciles no tienes que estar ahí para predicarle, para hablarle de la palabra. La compañía es más importante. Tú sabes, cuando uno está en un funeral, ¿cómo le puedes decir a una persona, yo sé lo que estás pasando? Y a veces lo que decimos, yo sé lo que estás pasando. La verdad es que no sabemos lo que está pasando. ¿Sabes cuál es lo mejor que podemos hacer cuando estamos en un funeral? Ir, estar ahí, presente, no tiene ni que hablar. Y eso es más que 1000 palabras. Cuando Job estaba triste, tocó fondo, llegaron sus amigos, estuvieron ahí 7 días. Durante todo ese tiempo estuvo bien, pero cuando ellos abrieron la boca, ¿qué pasó? La regaron. Todo iba bien. Muchas veces solamente quieren nuestra presencia, y eso es más. Que usted haga cualquier cosa o que gaste dinero. A lo mejor alguien está a punto de tocar fondo hoy en día, yo no sé. Pero a lo mejor tú conoces a alguien y Dios te ha traído este día para que tú seas esa persona que vaya y lo consuele. O a lo mejor alguien está al punto de la desesperación o la muerte. Yo quiero que tú ores al Señor y digas, Señor, pon a alguien que yo pueda confortar, alguien que yo pueda consolar.
¿Cómo lo hacemos? A veces yo ando en la calle y le digo, Señor, pon a alguien que yo pueda compartir de tu palabra este día. Y he tenido personas que me dicen, tú no sabes lo que he estado pasando. Y ahora que conozco a Cristo, sé que alguien me ama. Amén. Aleluya. Hay alguien a lo mejor. Si tú le dices, Señor, yo quiero que me pongas en el camino donde alguien que necesite consuelo, que necesite escuchar tu palabra, Dios manda. O si usted ha sido abandonado, ha sido herido, quiero que sepa esto. Todos los humanos vamos a fallar. No se moleste. Todos vamos a fallar. Pero quiero recomendarle a alguien que nunca le va a fallar. Y ese es Jesucristo. A Él lo abandonaron. Y Él sí sabe que es un abandono. Y yo no sé si es por eso que Él dijo, yo nunca los abandonaré, nunca los desampararé. Porque Él sabe lo que es ser abandonado. Pero usted nunca va a estar solo. Si usted es un hijo, hija de Dios, Dios siempre estará con usted. Así es que Él quiere que tú le conozcas y que comiences a tener una intimidad, una relación con Él. Tú no sabes cuánto te ama. La verdad que no sabemos cuánto Dios nos ama a menos que nosotros comencemos a conocer quién es Dios. La palabra dice, con amor eterno te amé. Tenemos un Dios tan bueno, tan maravilloso. Ahora me entiende por qué en la vida cristiana es hermosa, pero también tiene tragedia. Porque somos humanos, somos seres pecadores, somos seres caídos. Y mientras más nos alejamos de Dios, más herimos a aquellas personas que amamos. Pero cuando nosotros amamos a Dios y nos integramos en esa vida cristocéntrica, somos de bendición, somos un canal de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Cierra tus ojos y estás. Padre, gracias por esta palabra. Yo no sé si tú estás pasando por un momento difícil. O yo no sé si tú conoces a alguien que está pasando un momento difícil. Primero quiero animarte y decirte que Dios no te ha abandonado. Y hoy, por la simple razón de que tú estás aquí, esa es una prueba de que Dios te ama. Que Dios está contigo. ¿Qué más pruebas podemos pedirle a Dios si esta mañana nos levantamos? Pudimos poner los pies en el suelo y caminar y llegar acá. ¿Qué más pruebas podemos pedirle a Dios de abandono si hoy podemos respirar el aire? No estamos postrados en una cama, en una silla de ruedas. Señor, gracias. Porque tú has sido tan bueno que nos diste a tu Hijo Jesucristo, y esta temporada, Señor, celebramos ese día glorioso cuando el Salvador vino a redimirnos, a rescatarnos, a curarnos, a sanarnos, a limpiarnos de la maldición del pecado. Padre, gracias porque a través de este pasaje vemos que el apóstol Pablo se sentía solo, pero lo más profundo de su corazón él sabía que tú estabas con él. De la misma manera, Señor, permita que nosotros podamos entender que a veces las dificultades y los problemas, Señor, eso nos rejuvenecen, nos preparan, nos capacitan, nos moldean para conocerte más y nos hacen fuertes para experimentar los procesos difíciles que vienen en la vida. Padre, ponemos nuestra vida delante de tu presencia, bendiga a tu iglesia, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos para poder resistir las tentaciones que vienen a nuestra carne. Bendiga, Señor, a tu pueblo. Ponemos este tiempo delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Amén.
Que la paz, la gracia y la misericordia del Señor se derramen en sus vidas, mis hermanos. Salúdense unos por otros. Voy a pedirle a mi hermano Lázaro